Amigos de Benepress, gracias por estar con nosotros. Les saluda Alejandro Linares Mendoza. Esto es ¿Qué dice? Y de ahora en adelante vamos a compartir 15 minutos con el diputado Jorge Millán, integrante de la Asamblea Nacional de Venezuela, integrante además de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Diputado Millán, gracias por su tiempo. Bienvenido a Benepress. Quisiera comenzar hablando de la OPEP. Bueno, Alejandro, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Obviamente, Venezuela hoy no tiene capacidad de aumentar la producción. De hecho, hoy, lamentablemente, nuestro país y nuestra industria petrolera lo que está es un proceso regresivo de deterioro donde se viene reduciendo la capacidad productiva de forma dramática. Nosotros lo hemos denunciado en la Asamblea Nacional. En noviembre del año pasado lo dijimos, que estábamos en 1.900.000 barriles y ya hoy estamos en 1.390.000 con las lamentables expectativas de que eso va a bajar drásticamente, por lo cual cualquier planteamiento en el cual la OPEP incremente producción, que parte de ese incremento tal vez sea para cubrir el déficit que está generando Venezuela al no estar cumpliendo con la cuota OPEP, no va a ser benefactor. O sea, Venezuela al final del día de ese incremento lo que podría recibir es el coletazo de la baja de precios. Ahora, OPEC también tiene que pensar, seguramente en estos momentos, que mientras ellos no aumentan producción, hay otros países como Estados Unidos que vienen incrementando sistemáticamente la producción y se están quedando con el mercado. Y entonces al final no es solo un tema del precio final, cuando tú eres un país petrolero que está haciendo las cosas correctamente, porque tienes que pensar que si tú no aumentas, otro está quedándose con tu porción de mercado. Y yo creo que eso es parte de lo que está en juego hoy en día en el caso OPEP, y lamentablemente Venezuela no está en condiciones de participar en ese juego de producción versus precio. ¿Por qué no hay condiciones? ¿Por qué Venezuela no está en condiciones de participar en ese juego, en condiciones de cumplir con su cuota de producción? Bueno, lo hemos denunciado, lamentablemente este gobierno ha destruido la industria petrolera. Hoy esta es una industria que no está en capacidad de poder generar un saldo de producción adecuado. Mira, nosotros tenemos hoy apenas 28 taladros, el mes pasado teníamos 35, es decir, que cayeron unos 7 taladros, que a nivel porcentual es bastante alto. De los 4 mejoradores que hay en el país, tenemos 3 dañados. Y es importante recalcar que como nosotros estamos produciendo petróleo pesado, ese petróleo debe mezclarse con petróleo liviano. Los mejoradores son los que hacen esa tarea y al solo tener uno, obviamente que merma la producción. Tenemos deudas comerciales que impiden que las grandes empresas de servicios estén en Venezuela. Se fue Schumberger, por ejemplo. Hay otras empresas que ya no prestan servicio, por lo cual la maquinaria, los instrumentos necesarios para tener una producción óptima no existen hoy en día. Tenemos demandas como el caso de ConocoPhillips, donde se nos ha generado problemas logísticos porque sitios de almacenaje que están en las islas del Caribe o refinerías como la refinería Isla ya no tenemos el acceso adecuado, y entonces hay un cuello de botella porque lo que vamos produciendo termina quedándose en el país, porque incluso hay riesgo de que petróleo nuestro que circule por los mares sea embargado. Entonces, al final es que hay un colapso que es producto de una gestión muy corrupta y muy ineficiente. La corrupción hizo que no se tomaran las previsiones de mantenimientos de pozos, de mantenimientos de equipo, porque al final lo importante es que el dinero que llegaba había que robárselo. Y bueno, de ahí vemos grandes fortunas. Hay que destacar que en cada caso que sale en España, que sale de Andorra, que sale en los Estados Unidos, la mayoría de esos casos tienen que ver con PDVSA y con el desfalco que le hicieron a la nación de miles de millones de dólares. Usted decía hace un minuto que en la actualidad, a la fecha, hay apenas 28 taladros activos, 28 taladros funcionando, cuando en realidad para cumplir con la cuota de producción actual se requerirían 55. Si hay 28 taladros activos de los 55 que se necesitarían, si además PDVSA no está cumpliendo ni con sus proveedores ni con sus tenedores de bono o de bonos, ¿cuál es el escenario para PDVSA, para el petróleo venezolano? En concreto, le pregunto, ¿existe la posibilidad de que Venezuela salga de la OPEP
Bueno, el escenario para PDVSA es muy oscuro, nosotros lo hemos venido alertando desde que Quevedo llegó, y no es el padre de la crisis, pero es un buen ejecutor y profundizador de ella. Hemos dejado de producir unos 500.000 barriles, no hay acciones concretas para cambiar eso. Estudios dicen que deben invertirse 20.000 millones de dólares anuales por una década para que podamos reflotar nuestra industria. Así que si metemos el cúmulo de deterioro, que eso se va exponenciando, y colocamos las situaciones tipo Conoco que nos impiden poder distribuir el petróleo, es muy oscuro lo que viene. Y efectivamente, claro que es un riesgo para Venezuela en esa situación, la permanencia en la OPEP o no, porque al final del día la OPEP es un cartel que lo que busca es que en un acuerdo de producción se puedan llegar a precios que sean los que se persigan de acuerdo a los socios que están ahí. Ahora, Venezuela no está en capacidad hoy de decir yo aumento producción o no. Todos los socios saben que el destino hoy de Venezuela es que va a bajar su producción sistemáticamente, por lo cual OPEP, si quiere tener un equilibrio entre los mercados que los socios tienen y el precio que ellos están buscando, tienen que considerar la baja sistemática de la producción venezolana, que atenta contra el número final que se ha establecido como producción OPEP. Entonces, por lo que entiendo, esta salida de Venezuela de la OPEP no sería un retiro a modo voluntario, sino una exclusión de parte de la OPEP, de parte de los demás países, las demás naciones que integran la OPEP. ¿Eso es así? Claro, es que la OPEP ya, o sea, ya Venezuela no forma parte de un actor importante en el petróleo mundial, lamentablemente. Hoy Colombia produce más o menos lo mismo que estamos produciendo nosotros, por ejemplo, y además Venezuela no gobierna su producción, eso viene en caída libre y no tiene capacidad de decir, mira, yo mañana voy a aumentar. Al final la OPEP sabe que si Venezuela está produciendo 1.390.000 barriles hoy, dentro de unos meses estará produciendo un millón nada más. Entonces tú no cuentas con Venezuela para tener una política de jugar con el aumento o la reducción. Con la reducción, obviamente, en el sentido de que es un tema automático que todo el mundo sabe que va hacia allá, y hasta que no haya un cambio de gobierno, un cambio de modelo y podamos buscar mecanismos donde haya una inversión y haya digamos que empresas que tengan el conocimiento y la capacidad clara y comprobada de bombear petróleo, nosotros no vamos a poder salir de esa situación. Si tenemos ese escenario como telón de fondo, le pregunto, mi pregunta final para cerrar ya esta entrevista, ¿cuáles son los pasos concretos que ha dado o que está dando la Asamblea Nacional, la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, para evitar, por ejemplo, una salida de Venezuela de la OPEP, para recuperar PDVSA? Bueno, nosotros primero hemos venido denunciando la situación sistemáticamente. En el caso mío me ha tocado la mayoría de los debates sobre este tema, ser el que presenta los acuerdos. Hemos dejado claro también a empresas que podrían intentar aprovecharse de la situación política que vivimos para hacerse de nuestros recursos, que empresas mixtas, acuerdos que se estén haciendo son ilegales, como por supuesto ese decreto que le da superpoderes a Quevedo. También hemos hecho recomendaciones de lo que hay que hacer para que el país se enrumbe en el tema petrolero. Ahí tiene que haber un cambio de la gerencia, tiene que abrirse el país a inversiones y a empresas que lo conozcan, y también recientemente se ha nombrado una comisión, una subcomisión, me toca presidirla a mí, que va a estudiar la ley parcial de hidrocarburos, y el sentido de esto es que podamos discutir la reforma petrolera para que cuando haya un cambio político en el país estemos preparados inmediatamente para revertir la situación. Ahora, tenemos que estar muy claros, mientras haya un gobierno que ha endeudado al país y que tiene endeudada PDVSA financieramente, que la tiene endeudada comercialmente, que la tiene hipotecada administrativa y gerencialmente, y que la tiene corrompida, PDVSA no va a poder recuperarse. O más allá de PDVSA, nuestra capacidad productiva en petróleo y nuestro espacio como productor mundial de petróleo no va a poder resolverse. Así que tiene que haber un cambio de modelo político y económico en el país
para que se pueda intervenir y reformar el proceso petrolero y poder tomar las acciones necesarias para que volvamos a ser ese país que era un país que tenía incidencia real en el tema petrolero. Así es, una potencia petrolera. Diputado, muchísimas gracias, se nos han acabado los minutos. Amigos de Benepress, esto fue ¿Qué dice? Les acompañó Alejandro Linares Mendoza. Será hasta una próxima oportunidad.